bienvenidos todos al webinar sobre el RAG. Este webinar vamos a hablar de lo que es el RAG, ¿no? Y cómo podemos hacer una aplicación práctica del RAG, ¿vale? Y os quiero introducir a José Luis Calvo, que es cofundador y director de inteligencia artificial de Diverger. La verdad es que es un lujo poder tenerlo hoy aquí con nosotros. Y entonces, donde nos va a dar pues una introducción, ¿no? Con vamos a decir, los contenidos eh, teóricos necesarios, ¿no? Que necesitamos para poder entender el RAG y lo que podemos hacer con el RAG, ¿no? Entonces, bueno, José Luis, encantado de que estés hoy con nosotros y bueno, te cedo la palabra. Pues fenomenal, muchas gracias, Pachi. Como dicen los americanos, gracias por tenerme, ¿no? Ujú. Eh, pues nada, arrancamos con esto. Este webinar está dentro del marco de un programa que hemos hecho conjuntamente entre el Instituto de Inteligencia Artificial y Diverger, eh, orientado a desarrolladores, ¿no? El objetivo de este programa es introducir en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a desarrolladores que no se han metido ahí. Entonces hay una parte que tiene que ver con cómo funciona la inteligencia artificial, qué es Machine Learning y cómo se usa, cómo son las redes neuronales. Otra parte que tiene que ver cómo consumo APIs de modelos de lenguaje. Esto que vamos a ver hoy relacionado con RAG está muy vinculado a esto. Eh, Modelos de texto, modelos de imágenes, modelos de vídeo. Y luego hay otra parte que digamos que es transversal a todo, que tiene que ver con, vale, pero ¿cómo uso inteligencia artificial para programar? Y alrededor de estas tres patas, pues hemos construido este programa, que hay una edición que empieza en febrero. Y entonces, como decía, todo el contenido de hoy está muy vinculado a este programa. Entonces, lo primero es, eh, de aquí surge que todo esto surge de que los chatbots, digamos, los chatbots tradicionales, la mayoría de los chatbots que nos encontramos hoy en día, por un lado, claro, se ven muy mejorados por los modelos de lenguaje, todo esto que ha aparecido alrededor de ChatGPT, pero sin embargo, los modelos de lenguaje tienen unas cuantas limitaciones que hacía difícil utilizarlos en chatbots al principio, ¿no? Y entonces, como resultado de esto, aparece el RAG para facilitar, para mitigar las limitaciones que tienen los modelos de lenguaje. Entonces, estas limitaciones las voy a resumir en tres. Por un lado, los modelos de lenguaje eh, son estáticos, es decir, se entrenan en un momento dado y tienen conocimiento sobre la información con la que se ha entrenado. Un modelo de lenguaje, como por ejemplo el GPT, que es el que está detrás de ChatGPT, cuando lo estáis utilizando, no está aprendiendo con las conversaciones que tiene con vosotros. Lo que ocurre es que en el futuro, con las conversaciones que tiene con vosotros o con nuevo texto que aparece en Internet, se vuelve a entrenar. Y entonces sale una versión nueva de ese modelo y entonces ya sí que va teniendo nueva información. Por eso, a una pregunta como esta, de ¿hasta qué fecha estás entrenado? Dice, pues hasta octubre de 2023. Entonces, el modelo solo, otra cosa es que busquen Internet y tal, que se van buscando soluciones para eso, pero el modelo por sí solo no tiene conocimiento de nada que haya ocurrido después de octubre de 2023. Otra de las limitaciones que tienen es que están entrenados, eh, podríamos decir, con toda la información disponible en Internet, independientemente del tema de derechos de autor, pero toda la que está públicamente disponible, con lo que cualquier modelo público no tiene conocimiento de información privada. Si tenéis documentos corporativos que son privados, que son confidenciales o no, pero que son privados, políticas de empresa, ese tipo de documentos, y le preguntáis al modelo, pues no va a saber responder porque no se han utilizado en su entrenamiento, ¿no? Con lo que estas dos hacen que haya ciertas áreas de conocimiento
que el modelo no tiene. Y simplemente si le preguntas sobre eso no vas a responder. Y a esto se suma que los modelos alucinan. Y este es el término que se utiliza técnicamente. Y es básicamente que los modelos en ciertas circunstancias se van a inventar información que puede tener aspecto verosímil, pero que no es veraz. Entonces, se puede dar la circunstancia de que le preguntes por cosas que no conoce porque no tiene en el entrenamiento, no se ha usado ese texto, y aún así el modelo responda a esa pregunta y lo que va a hacer es inventarse la respuesta con lo con lo que da cierta inseguridad en algunas circunstancias las respuestas que pueden dar, ¿no? Entonces, estas tres cosas hace que de entrada, en el momento que aparecen los modelos de lenguaje de gran escala, los LLMs, pues había ciertas limitaciones para usarlas para un chatbot, por ejemplo, de atención a clientes o de atención a usuarios de cualquier empresa, ¿no? Entonces, para esto aparece el concepto de RAG, que es el acrónimo de Retrieval Augmented Generation. La base del RAG es que si tú en el prompt, es decir, en lo que le estás pidiendo al modelo de lenguaje, en la pregunta que le estás haciendo al modelo de lenguaje, le añades contexto con información, con un texto que tenga información relacionada con la pregunta que le estás haciendo, el modelo va a saber utilizar esa información que está dentro del prompt, ese contexto, y lo va a utilizar para construir una respuesta. Y además, con esto reduces el que no conozca algo, de repente ya lo conoce porque se lo estás dando tú en el contexto, y además eso reduce muchísimo la probabilidad de que alucine, ¿vale? La probabilidad de que se invente cosas. Entonces, en este ejemplo, si le pregunto, pues, ¿de qué se alimenta principalmente el lince ibérico? Y resulta que yo tengo una base de conocimiento, ¿no? Que a veces se usa también corpus cuando se usa en el entrenamiento, pero mucho texto alrededor de los linces, de distintos animales, de qué se alimentan, de tal, no sé qué. Y lo que hago es que construyo un prompt en el que, como veis ahí, le estoy diciendo, responde a la pregunta del usuario utilizando el contexto que hay a continuación. Le pongo cuál es la pregunta, de qué se alimenta el lince. Y además añado contexto, que es eso que está ahí en amarillo, en el que es un texto que está explicando de qué se alimenta. Y todo eso se lo paso al modelo de lenguaje, me va a dar una respuesta que, aunque no tuviera conocimiento sobre los linces, y una respuesta correcta con muy poca probabilidad de que alucine, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esto? Pues esto se construye apoyándonos en lo que se llaman embeddings. Los embeddings es un mecanismo en el que un mecanismo de representación de palabras en el que lo que se consigue es extraer información semántica de las palabras. Y entonces os pongo el ejemplo típico que se pone con los embeddings. Cuando tú empiezas a entrenar el modelo de embeddings, que esto se hace antes de entrenar el modelo de lenguaje, cuando entrenas un modelo de embeddings, lo que empieza es a colocar las palabras en un espacio vectorial. O sea, perdón, en un espacio multidimensional. Aquí os lo pongo en un ejemplo de 3 dimensiones, pero haceros la idea de que esto se complica mucho y se hacen espacios multidimensionales de 200, 300, 400 dimensiones. Entonces, de repente, se complica mucho. El caso es que las palabras hombre, mujer, rey, reina, las va colocando en ese espacio multidimensional y se da la circunstancia de que la relación que hay entre esas palabras, es decir, el vector, la línea que relaciona esas palabras, ocurre que es el mismo vector, la misma relación entre hombre y mujer que entre rey y reina. Y eso, al ser vectores, son números, y eso lo que nos da es la posibilidad de que podamos operar matemáticamente con estos vectores, ¿no? Fijaos que esa línea, ese vector, podríamos decir que tiene información semántica de género, en este caso. Y eso nos permite, por ejemplo, a rey restarle hombre y sumarle mujer, y entonces nos da reina, ¿vale? Entonces, estos embeddings, sobre todo quedaros con que es una forma de representar palabras en números, que es lo que necesita un modelo de inteligencia artificial para manejarlo, y que
lo que están haciendo es extraer información semántica. Entonces, esta capacidad de extraer información semántica de un texto la vamos a usar justo para el RAG. El RAG tiene dos etapas. Hay una primera etapa en la que lo que se hace es recorrer toda esa base de conocimiento, todo ese corpus que tenemos, y ir extrayendo extractos que tengan sentido, ¿no? O sea, que sean coherentes. Bueno, ahí hay un trabajo. A este paso se le llama chunking y básicamente es ir partiendo toda la base de conocimiento que tenemos en distintos extractos. Para cada uno de esos extractos se calcula el embedding, es decir, se calcula en números eh, cuál es su información semántica. Y eso se almacena en una base de datos vectorial. Esto es un tipo de base de datos que ahora se ha empezado a usar bastante precisamente alrededor del tema del RAG, ¿no? Entonces, esto es un paso previo que se hace de preparación de toda la información que tenemos. Tenemos un montón de documentos, de PDFs, de Words, de PowerPoints, de lo que sea dentro de nuestra organización y queremos hacer un chatbot al que se le pueda preguntar sobre toda la información que tenemos ahí almacenada. Bueno, pues el primer paso es indexar semánticamente, indexar con vectores, con embeddings, toda esa información. Lo partimos, lo troceamos y lo guardamos en una base de datos. Y después hay una segunda etapa, que es cuando alguien hace una pregunta al chatbot, ¿no? Entonces, de nuevo, la misma pregunta de antes, alguien pregunta de qué se alimenta el lince ibérico, y lo que hacemos es calcular el embedding, la información semántica de la pregunta. Entonces, con ese embedding nos vamos a buscar a la base de datos, a la base de datos vectorial, cuál es, de todos los fragmentos que hemos indexado previamente, cuál es el que está más cercano semánticamente a esa pregunta. Con lo que es muy probable, y esta fase se llama retrieval, ¿vale? Tenemos chunking y tenemos retrieval. Entonces es muy probable que ese extracto que semánticamente es cercano a la pregunta tenga información que permita dar respuesta a esa pregunta. Entonces lo que hacemos es componer, como veíamos antes, conceptualmente, componer el prompt con la pregunta que están haciendo, con el extracto que acabamos de extraer de nuestra base de datos vectorial, se lo mandamos al LLM y hopefully nos dará una respuesta correcta, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo de RAG. Es un mecanismo bastante sencillo. Es verdad que a medida que casos reales se va complicando, el chunking se va haciendo más complicado, hay que conocer los documentos para hacer un chunking adecuado. Y luego, depende de la casuística, pues el retrieval no es solo voy a buscar un fragmento y ya lo tengo, sino que es posible que tenga que sacar los 10 fragmentos más relevantes y, bueno, y hacer distintas cosas. Como todo se va complicando, pero la parte básica es esta: indexo semánticamente la información que tengo y cuando me hacen una pregunta, calculo la información semántica de la pregunta, voy a buscar cuál es el fragmento más cercano y con eso compongo el prompt para preguntarle. Entonces, de aquí, una duda bastante frecuente es, bueno, pero como los modelos de lenguaje cada vez tienen contextos más grandes, ahora esto es la evolución de los primeros años cuando aparece en el 22 y en el 23, pero ahora estamos hablando de hasta 2 millones de tokens, ¿no? Que, bueno, pues sería pues como 1,5 millones de palabras en el modelo de Gemini. Es decir, que cada vez podemos meter más texto. Uno puede decir, bueno, pero entonces la tendencia va a ser que no haga falta hacer RAG porque le puedo meter todos esos documentos que tengo en el contexto y ya me va a saber responder, ¿no? Tened en cuenta que los modelos cobran por token. Es decir, si yo hago un uso mm, exhaustivo del contexto y le estoy metiendo en cada llamada 2 millones de tokens, cada llamada va a ser carísima. Entonces, que el chatbot responda a cada pregunta va a salir bastante caro, ¿no? Entonces, el RAG lo que te permite es que añadas un contexto muy limitado, muy eficiente
de forma que estoy metiendo información que está muy relacionada con la pregunta y no necesito, y entonces cada pregunta el coste va a ser menor. Y además ocurre también que se necesitan modelos que den que no hace falta que den el mejor rendimiento y con eso ya es suficiente para que responda bien. Es decir, en los distintos rankings que tenemos, pues bueno, pues están los últimos modelos de Gemini, de Claude o de GPT, que tienen un rendimiento muy bueno y son los que tienen un coste mayor por token. Pero si vamos a modelos más sencillos, más pequeños, incluso open weight, que los podemos ejecutar en nuestras instalaciones on-premise, y según el uso que tengamos, pues a lo mejor son más eficientes económicamente, aunque de entrada rinden peor, dándole un contexto adecuado con ese fragmento que hemos extraído y la pregunta concreta, lo que va a pasar es que estamos reduciendo también el coste por token de la llamada al modelo de lenguaje, ¿vale? Pues esto es básicamente cómo funciona el RAG y un par de características, o sea, de cosas a tener en cuenta relacionadas con el precio y cosas que puede ser útil el RAG. Y si os parece lo que hacemos ahora, le doy paso a Pachi y Pachi hace un ejemplo práctico para que veáis cómo todo esto se lleva a código. Así que Pachi, pues cuando tú consideres. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Bueno, yo, como veis, ¿no? Confirmadme que estáis viendo lo que es el código, ¿no? Hemos montado aquí un collab, ¿no? Ejemplo para que veáis, ¿no? Pues como con muy pocas líneas de código a día de hoy, ¿no? Y utilizando pues ya librerías que tenemos especializadas, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar LangChain, ¿eh? Como con muy pocas líneas de código nosotros podemos realizar el flujo de un RAG, ¿no? De una forma fácil y directa, ¿no? Entonces, bueno, yo he precargado previamente aquí las librerías que nosotros necesitamos para ejecutar esto y bueno, en este bloque de código lo que voy a hacer es, voy a importar, ¿no? Aquellas bueno, funciones, módulos, ¿no? que necesito, ¿no? En este caso voy a utilizar el cargador de PDFs, ¿no? Voy a utilizar también un splitter, como dijo José Luis antes, ¿no? Embeddings, ¿no? Que vamos a utilizar los embeddings de OpenAI. Como base de datos vectorial vamos a utilizar Chroma, ¿no? Como modelo de LLM vamos a utilizar el chat OpenAI porque vamos a hacer una interacción, ¿no? Vía chat, ¿no? Como si fuese un bot, ¿no? Pero alimentado por RAG, ¿no? Y bueno, pues vamos a utilizar también pues, otro tipo de librerías, ¿no? Que vamos a cargar ahora, ¿vale? Básicamente para formatear, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya veis que hemos importado. ¿Vale? También tened en cuenta que cuando nosotros estamos utilizando la API de OpenAI, tenemos que tener una cuenta de OpenAI y tenemos que tener unas claves, ¿no? Que nos facilitan. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es, sin utilizar el paradigma de RAG, ¿no? Vamos a preguntarle directamente al modelo de OpenAI determinadas preguntas. Vale, en este caso nosotros vamos a utilizar el ámbito de las críticas de cine, ¿no? Nosotros previamente, ¿no? Nos hemos descargado un documento, ¿no? En el que contiene películas críticas de películas de cine relativamente recientes, ¿no? Y queremos obtener información sobre esas películas, ¿no? Entonces primero vamos a preguntarle al LLM dentro de su base de conocimiento con la que fue entrenado, ¿no? A ver qué respuestas nos da, ¿no? Y vamos a comparar esas respuestas precisamente con las respuestas que nos dará el RAG, ¿no? Cuando lo tengamos ya construido, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es que eh, ejecutamos, inicializamos en este caso el modelo de lenguaje, o sea, el LLM, ¿no? Con el modelo de lenguaje GPT-4, ¿vale? Y también vamos a ejecutar una función que hemos hecho
para que las preguntas, ¿no? nos salgan con un formato determinado, ¿no? Para poder visualizarlo, porque si no nos sale en una única línea y no vemos toda la respuesta, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y entonces ya vamos a empezar a hacerle preguntas a lo que sería el modelo, ¿no? En este caso GPT-4, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue la última película de Imanol Arias? ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora la respuesta que nos da y nos dice que la última película en la que participó fue Historias Lamentables en el año 2020. Vale, también nos está diciendo que hasta la fecha de esta respuesta, ¿no? 2021, es decir, el modelo también nos está diciendo cuándo fue la fecha de entrenamiento, ¿no? Que en este caso es octubre de 2021. Vale, vamos a realizar una segunda pregunta al modelo, en este caso, ¿cuál fue la última película de Will Smith? Y nos dice que es King Richard, ¿no? Que es, bueno, la película donde interpretó al padre de Venus y Serena Williams, ¿no? Y luego tenemos una última, que es ¿cuál fue el último documental de Samu Fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha dirigido ningún documental, ¿no? Nos está diciendo pues, que ha hecho la última película, ¿no? La piel del lobo de 2017. Vale, entonces, esta es la información, vamos a decir, que obtenemos nosotros directamente de, el modelo de lenguaje, ¿vale? Con los datos con los que fue entrenado. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar ya con lo que sería el flujo del RAG. Vale, entonces lo primero, nosotros tenemos un documento de 14 páginas que desde Internet nos hemos descargado lo que es películas, ¿no? El titular, la crítica, ficha técnica y la sinopsis, ¿no? Entonces, esto lo tenemos de varias películas, ¿vale? Y es el documento que nosotros vamos a utilizar y que vamos a cargar en el Colab, ¿vale? Muy bien. Y entonces utilizamos para lo que necesitamos, ¿no? Una vez que ya lo tenemos aquí subido al Colab, ¿no? Necesitamos cargarlo y para eso utilizamos el módulo PyPDF Loader, ¿no? Que inicializamos con el nombre del documento, ¿vale? Cargamos el PDF y de la carga de este PDF nosotros podemos obtener para comprobar, ¿no? Si efectivamente lo ha cargado bien, el número de páginas que tiene, 14, ¿no? Entonces, 14 efectivamente os confirmo que es lo que tenía nuestro documento. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar los 1000 primeros caracteres de la primera página, simplemente para confirmar, ¿no? que es el documento que nosotros hemos cargado. Bueno, pues críticas de películas de cine, titular, un inmerso Imanol Arias, bueno, pues entonces efectivamente confirmamos que esto está correcto. Y también nosotros en este objeto podemos obtener los metadatos, ¿no? Los metadatos, ¿qué es? Bueno, pues el fichero de dónde viene, que en este caso es críticas de cine PDF, la página y una etiqueta, ¿vale? Después de esto, lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que hemos cargado, que ya tenemos el documento cargado, ¿no? Tenemos que hacer el split, ¿no? Como dijo antes José Luis, es decir, romper ese documento en diferentes trozos, ¿vale? En este caso, nosotros lo que hemos hecho es seleccionar un tamaño de 1000 tokens, ¿no? Y un overlap, ¿no? En este caso, de 150. Es decir, el overlap es de dos trozos seguidos, vamos a decir, el espacio que comparten, ¿no? Porque nosotros ahí lo que queremos es darle continuidad y consistencia a la información que tenemos. Y eso es la forma, ¿no? Que haya un solape entre los trozos en que nosotros dividimos nuestro documento. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto lo ejecutamos y inicializamos, ¿no? Y en este caso, pues dividimos, ¿no? Haciendo el split document sobre text splitter. ¿Vale? De esto nosotros podemos obtener el contenido del primer documento, por ejemplo, si le damos, ¿no? el índice 0 y page content, ¿no? Nos da
vamos a decir, el contenido de ese primer documento. Vale. Lo siguiente, una vez que nosotros hemos dividido ya el documento en diferentes trozos, ¿vale? Lo siguiente es pasarlo a embeddings, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar la funcionalidad de embeddings de OpenAI, ¿vale? Que inicializamos con OpenAI Embeddings, ¿vale? Y le tenemos que introducir la clave precisamente que nos da OpenAI, ¿vale? De nuestra cuenta. Y también nosotros aquí lo que vamos a hacer es inicializar la base de datos vectorial. En este caso dijimos que íbamos a utilizar Chroma, ¿no? Con lo cual, pues primero definimos la ruta, ¿no? Donde va a estar ubicada esa base de datos vectorial. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos también con la funcionalidad que en este caso nos da LangChain. Vale, a esta base de datos nosotros le tenemos que introducir los documentos y le tenemos que introducir el modelo de embeddings, que en este caso es el de OpenAI, y además la localización de donde queremos introducir la base vectorial. Vale. Muy bien, pues ya una vez que nosotros tenemos los documentos, ¿no? Los hemos pasado a embeddings, ¿no? Utilizando los embeddings de OpenAI, nosotros ya hay una cosa que podríamos hacer, ¿no? Y es que podríamos hacer una búsqueda en esta base de datos vectorial diciéndole pues el número de documentos que queremos obtener que son más similares, ¿no? Que tienen mayor similitud con la pregunta que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces, para eso nosotros definimos una pregunta, por ejemplo, en este caso, en alguna película actúa Imanol Arias, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Cuando introduzcamos esa pregunta a la base de datos vectorial. Bueno, pues va a hacer una búsqueda por las representaciones de embeddings de cada uno de los trozos y va a calcular la distancia del coseno, que es la forma de medir la similitud, ¿no? Es una de las métricas posibles, entre nuestra pregunta, entre el embedding de nuestra pregunta y los embeddings de cada uno de los trozos. ¿Vale? Entonces, esto lo hacemos ejecutando vector_db similarity search, ¿no? Haciendo una búsqueda de similitud de la pregunta y diciéndole el número de trozos que queremos obtener. En este caso queríamos obtener 3. ¿Vale? Y con esto nosotros pues obtenemos, si os fijáis, un conjunto de texto, ¿vale? Que aquí tenemos el primero de los documentos, ¿vale? Aquí tenemos el segundo de los documentos y si nos vamos al final de toda esta salida, tenemos el tercero de los documentos, ¿vale? Entonces, vamos a decir que estos son los tres documentos que están más relacionados con la pregunta que nosotros hemos hecho y que ha encontrado en la base de datos vectorial, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto prácticamente, ¿no? Lo que es el corazón del RAG, ¿no? Ya lo tenemos hecho. Ahora lo que nos falta un poco es generar ese flujo, ¿no? El flujo de la pregunta, la búsqueda y la respuesta, ¿no? Y entonces, esto lo hacemos también, pues, con unos módulos, ¿no? Que tiene también LangChain, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar el Conversational Retrieval Chain, ¿no? De LangChain. Vale. Una de las cosas que vamos a hacer también, que es muy interesante hacerlo cuando estamos interactuando con un modelo RAG, ¿no? Dentro de un, vamos a decir, de un espacio de interacción, como puede ser un preguntas-respuestas o un bot, ¿no? Es ir conservando la historia de nuestra interacción. ¿Por qué? Pues porque esto le da contexto a la siguiente respuesta de nuestra pregunta, ¿no? Es decir, saber un poco de lo que se está hablando y poder introducírselo como contexto, también le está dando información adicional al modelo para poder responder de una forma más adecuada. Vale, entonces por eso vamos a también inicializar una memoria, ¿vale? Para que tenga memoria de esa interacción. Vale, lo que hacemos es que definimos el flujo del RAG mediante esta función que comentamos antes, a la cual le introducimos el modelo de lenguaje, el modelo del LLM,
la base de datos vectorial, a donde tiene que buscar, y la memoria, si en este caso la utilizamos como aquí. Vale. Y entonces nada, finalmente vamos a incorporar todo esto que hemos hablado, toda esta funcionalidad, dentro de lo que sería un loop infinito, ¿vale? Para poder tener, pues, vamos a decir, esa interacción que queremos que sea parecida a la de un chatbot, pero dentro del propio Colab, como vemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo ejecutamos y si os fijáis, pues ya nos aparece aquí una ventana de entrada en la cual nosotros le podemos introducir una pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿hay alguna película en la que actúa Imanol Arias? Y dice, sí, Imanol Arias actúa en la película La Bandera. Ya veis que esta respuesta ya es diferente de la respuesta que nos dio inicialmente, ¿no? Donde nos había dicho que era historias lamentables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo, estamos buscando dentro de nuestra base de conocimiento, ¿vale? De nuestro documento actualizado. No busca dentro de la base, vamos a decir, del conjunto de información con la que fue entrenado el LLM. ¿Vale? Está buscando dentro de nuestro documento. Vale, entonces le vamos a hacer otra pregunta relacionada con esta película, ¿vale? ¿Cuándo se estrenó la película? El 14 de junio de 2024, ¿no? Como veis, es posterior esta fecha a lo que sería la última actualización del modelo de LLM, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que nosotros, pues, queremos darle, pues, determinadas utilidades, ¿no? A este RAG, ¿no? Y, por ejemplo, pues, poder obtener resúmenes de películas, porque esto lo vamos a utilizar, pues, imaginaos, en una aplicación para usuarios, ¿no? Para usuarios bueno, que van a ver películas al cine, ¿no? O que las ven en su casa, ¿no? Bueno, pues entonces nos está diciendo que es una comedia negra española dirigida por Martín Cuervo, la trama gira en torno a un padre y sus dos hijos, bueno, pues nos está dando, vamos a decir, el resumen de la película y nosotros ahí pues ya podemos decidir si la queremos ver o no, ¿no? Vamos a hacerle otra pregunta, ¿vale? Iremos a preguntar si hay alguna película de acción, ¿no? A ver qué nos responde, ¿no? Y nos dice que sí, que hay una que se llama Bad Boys, Ride or Die, ¿no? Y es la cuarta entrega de una saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Entonces, ya veis que también aquí estamos encontrando una diferencia, ¿no? En relación a otra de las preguntas que nosotros hacíamos anteriormente, ¿no? Nos estaba diciendo que la última película de Will Smith era la de las hermanas Williams, ¿vale? Pero aquí realmente, en la base de datos que nosotros tenemos, la última película es Bad Boys, ¿no? Eh, También le podríamos preguntar aquí que nos haga un resumen de esta película, ¿vale? Y entonces vemos que, bueno, pues es la cuarta entrega de una saga de acción y de comedia, protagonizada tal. Y entonces nos dice, la película se estrenó en 2023. Vale, es decir, aquí vemos que la fecha también es actualizada. Y ahora, ya para finalizar nuestra interacción con el bot, ¿no? Le vamos a preguntar si hay algún documental, ¿vale? Y entonces nos dice que sí, que dentro del listado de preguntas se encuentra el documental titulado Los últimos pastores, dirigido por Samu Fuentes, ¿vale? Anteriormente nos había dicho que Samu Fuentes, la última película que había hecho, pues no era un documental, ¿vale? También le podríamos hacer otro tipo de pregunta aquí, ¿no? Y nos interesa, por ejemplo, no solo saber lo que es el resumen de la película, sino lo que opina la crítica, ¿no? ¿Qué dice la crítica de esta película, ¿no? Bueno, pues es otra de las cosas que nosotros podríamos extraer del documento que nosotros tenemos, ¿vale? Bueno, pues
destaca como un documental honesto y bello, dirigido por Samu Fuentes, se centra en dos ancianos pastores. Bueno, ya veis que aquí esto nos facilita, ¿no? Dice, la crítica también menciona que la película evita caer en la trampa de ser un álbum de postales. Bueno, nos da la crítica completa de esta película, ¿no? Y entonces, bueno, con todo esto, ¿no? Nosotros lo que vemos, ya hemos llegado al final, ¿no? De lo que sería la demostración práctica, pero con todo esto vemos que con el uso de estas librerías especializadas, ¿no? En flujos con LLMs, ¿no? Y con unos documentos que nosotros lo que queremos es extraer información de los mismos, ¿no? Podemos hacer de una forma práctica, directa y muy rápida, ¿no? La construcción de un RAG que tiene infinitas aplicaciones, diría yo. Vamos a decir, yo creo que no hay ámbito a día de hoy en el cual nosotros estemos buscando información todos los días, manuales, documentos, etcétera, ¿no? En todos nuestros ámbitos profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creemos que es de gran utilidad, ¿no? Pues el poder mostrar esto y también el que podáis ver que no es tan complejo, ¿no? Construir un RAG, vamos a decir, sencillo y práctico, ¿no? Sobre un documento, ¿vale? Con esto, pues ya os dejo de compartir el... Pues fenomenal. Eh, Qué bien, Pachi, muchas gracias. Estaba mirando un poco las preguntas que van por aquí cayendo por el chat Ujú. y a ver si le podemos dedicar 5 o 10 minutillos Sí. y de forma rápida vamos respondiendo a alguna. Mira, esta yo creo que te lo voy a tirar para ti y pregunta Nawek si se puede hacer con JavaScript. O sea, lo que dice es que como LangChain tiene un Mm, módulo para JavaScript, si es sí. viable o es más recomendable usar Python. Sí, no, se puede hacer con JavaScript, ¿eh? Lo único es que, bueno, nosotros utilizamos, en este caso, ¿no? Yo en mi caso, ¿no? Utilizo Python un poco vamos a decir, porque es lo que habitualmente utilizo, ¿no? Pero se puede hacer, sí, sí, sí. De hecho, la librería LangChain te permite y OpenAI también, las funcionalidades que tiene en la API también te permiten utilizarlo vía web. Probablemente es algo que esa incrustación, ¿no? Dentro de lo que es las páginas web sería algo a ver, ¿no? Si realmente ese es al final pues tu ámbito de negocio, ¿no? Y veo que hay varias relacionadas con lo mismo, Ujú. que esto, bueno, os respondo rápido juntando todas. Eh, a ver, por un lado, Felipe decía que si hay forma de añadir al RAG lo que tiene el modelo entrenado o si estos son excluyentes. Hay otra sobre si no lo encuentra en el documento, si pasa a buscar en el modelo de lenguaje o solo busca en el documento. Hay otra que dice, Isabel, si la información no está en la base de conocimiento, pero sí en los datos de entrenamiento del modelo, si lo extrae igualmente. Y luego por aquí Felipe, otro Felipe, decide que qué pasa con preguntas respecto a cosas que no están en la base de datos. Entonces, o sea, lo que ocurre es que, bueno, primero un pequeño matiz, que yo entiendo que el modelo de lenguaje no busca en lo que tiene en el entrenamiento, ¿vale? Simplemente todos los datos, todo el texto que se ha utilizado en el entrenamiento del modelo de lenguaje le sirven para luego generar nuevo lenguaje, pero no es una base de datos en la que va a buscar, ¿vale? Esto es una diferencia de a lo mejor lo que uno intuye de forma natural con otros sistemas sí, basados en base de datos y tal. Son modelos que van a predecir cuál es la siguiente palabra, tal, hay una historia detrás de esto, pero que eso se construye con el texto con el que están entrenados. Entonces, el modelo va a usar las dos fuentes de información que tiene, es decir, por un lado, el conocimiento que ha adquirido en el entrenamiento y por otro lado, la información que tiene en el contexto.
porque lo está usando para mejorar la probabilidad con la que genera la siguiente palabra más coherente, ¿vale? Entonces va a usar las dos. Lo que pasa es que lo que tiene en el contexto, digamos que tiene algo más de peso. Entonces, por eso minimiza, por ejemplo, lo de las alucinaciones. Pero si le estás preguntando algo que no tiene en el contexto, salvo que tú le digas expresamente en el prompt, si no está aquí, no respondas o di que no lo sabes o tal, salvo que le pongas eso en el prompt, va a responder con la información que tiene. Entonces, eso ya tiene mucho que ver con cómo diseñas el chatbot en este caso o el sistema de RAG y qué tipo de cosas quieres que responda o deje de responder. Am, bueno, voy con alguna más porque he visto también un par Ujú. de preguntas sobre graph, ¿no? Sobre el uso de grafos. Y aquí veo Y una de Rax, ¿no? José Sí, sí. María y luego he visto otra de otra persona que ahora no encuentro, pero bueno, o sea, el uso de grafos lo que está es yendo a escenarios que son más complejos. Y básicamente es el mismo mecanismo, solo que se indexan los nodos del grafo, a veces se indexan las relaciones también entre nodos, y luego cuando se hace el retrieval, pues si solo te traes el nodo, pues es el mismo, al final es el mismo mecanismo. Lo que pasa es que con el retrieval te traes el nodo que está más cercano semánticamente a la pregunta y nodos relacionados. Y entonces sí que estás enriqueciendo la información que le puede pasar. Todo lo que tiene que ver con uso de grafos, diría que se está explorando bastante no sé, último año, últimos Sí. 2 años, ¿vale? O sea, Es uno sí. de los campos, em, ¿no? que tenemos ahora mismo de avance, ¿no? de los racks. Sí. Ujú. em, Um, y veo otra, bueno, que yo he dicho, que está entrenado con toda la información disponible en Internet independientemente de derechos de autor. Y pregunta Jenner si quiere decir que no tiene en cuenta robots.txt. Bueno, lo tendrán en cuenta o no a la hora de extraer la información y hay muchas demandas relacionadas con esto que están en vuelo. Simplemente lo que quería decir, que igual tira más a chascarrillo, es que es evidente que están entrenados con toda la información disponible. Y luego hay otra problemática, es si esa información tiene o no tiene derechos de autor. Pero si está en Internet, bueno, hay bastante evidencia de que se ha usado prácticamente todo o todo, ¿no? Entonces, pero ya digo que hay mucha demanda por ahí, con estos Ujú. temas. No sé si Vale. tú ves alguna que Y quieres comentar. veo aquí alguna que pone la historia de la conversación, es de Lucas, ¿no? Y dice, la historia de la conversación se almacena en la base de datos o en otro lado. Bueno, la historia de la conversación se almacena en el objeto memoria, ¿no? que hemos definido, ¿no? Y ese objeto memoria es independiente de la base de datos. Vale, la base de datos vectorial, pensad que es una cosa independiente, que ahí es donde están, vamos a decir, los trozos y donde están los embeddings, ¿no? Y vamos a decir, ¿no? que es la indexación, ¿no? Y lo que es la historia de la conversación, de la interacción que nosotros tenemos con el bot, ¿no? Eso se guardaría en la memoria. Si no definimos la memoria dentro de lo que es el flujo del RAG, pues directamente no se guardaría esa interacción. Vale, guardar la interacción puede ser interesante para, vamos a decir, el modelo de negocio, ¿no? Es decir, si nosotros queremos saber, tener, vamos a decir, almacenados, ¿no? las consultas de nuestros clientes, ¿no? Si imaginaos que esto es un RAG comercial, pues estaría bien guardarla, ¿no? en una base de datos independiente para luego poder extraer con inteligencia artificial, ¿no? También pues conclusiones, ¿no? y vamos a decir métricas de negocio, ¿no? Y luego he visto una también que estaba preguntando en cuanto al precio, ¿no? de cuánto costaba, vamos a decir, ejecutar todo esto, ¿no? Pues a ver, sinceramente no he estado mirando, o sea, no he analizado, ¿no? Se puede hacer porque hay una utilidad. No creo que hayas llegado al céntimo. Sí, no es mucho, ¿vale?
Lo que sí que os recomiendo, porque nosotros hemos estado utilizando el modelo GPT-4, ¿no? Vamos a decir que a mayor modelo, esto es como en los coches, ¿no? A mayor potencia, ¿no? Pues mayor, vamos a decir que mayor precio, ¿no? Entonces, ahí yo os recomiendo, si queréis hacer estas pruebas vosotros, ¿no? Bueno, pues que empecéis por ejemplo, pues por un modelo el más barato, ¿no? El GPT 3.5, que os va a dar muy buenos resultados a un precio módico, prácticamente. O incluso, si vosotros tenéis la posibilidad en local, ¿no? De instalar uno de estos modelos, ¿no? El que tenga un ordenador con una GPU o un ordenador, vamos a decir, en el que pueda cargar un modelo estos pequeñitos, ¿no? Que decía José Luis, ¿no? Pues bueno, pues también podéis utilizar ese tipo de modelos. ¿Vale? Oye, pues si os parece por ir terminando, voy a recoger una última pregunta que yo creo que sirve para cerrar muy bien el webinar de José Luis Carrasco, que preguntaba qué conocimientos técnicos generales se requieren de un especialista de tecnología de la información para poder armar un RAG como el que presentaron y cuál es la curva de aprendizaje del proceso mostrado y tiempo estimado en poder realizar algo similar a lo presentado. Pues, pues mira, partiendo de que ese especialista en tecnología de la información sabe programar, o sea, que es una persona que sí que sabe programar, que no, o sea, que no se dedica solo a sistemas, ¿no? Sino que ha entrado ahí. Eh, yo creo, y por eso ha sido el montar este programa, que es poco tiempo. O sea, al final es entender unos cuantos conceptos de cómo funcionan los embeddings, de cómo funcionan los modelos de lenguaje y utilizar lo que habéis estado viendo ahora, estas librerías, herramientas para indexar semánticamente la información, para luego hacer la búsqueda, para luego llamar a un modelo de lenguaje, pero que no son más que nuevas herramientas, no es un conocimiento adicional de base, nuevas herramientas para un programador, nuevas librerías para, para utilizar. Y luego hay una parte que es entender lo que os decía, de entender cómo funcionan los embeddings, cómo funcionan los modelos de lenguaje, que eso es útil para cuando las cosas no funcionan bien a la primera, ¿no? Para poder resolver y hacer troubleshooting del sistema que se está creando. Pero vamos, básicamente eh, es una curva rápida y en poco tiempo, al menos es mi experiencia con distintos compañeros, en poco tiempo cualquier full stack back que programe habitualmente en unas pocas semanas está funcionando perfectamente con estas soluciones. Claro. Y para eso, José Luis, pues es para lo que nosotros hemos hecho, ¿no? El curso, ¿no? El que comentabas antes, ¿no? De desarrollo 10X con inteligencia artificial, ¿no? El objeto es ese precisamente, ¿no? Que un desarrollador, ¿no? O una persona a la que le gusta también, ¿no? El ámbito de la programación pues en poco tiempo, ¿no? En este caso, pues en 8 semanas, ¿no? Pues pueda, de una forma rápida y directa, ¿no? Pueda subirse a este tren que está en marcha en la actualidad, ¿no? Que es el tren de la inteligencia artificial y de la IA generativa, ¿no? Nosotros lo subimos ahí y ya una vez dentro del tren, y esto yo lo digo mucho, ¿no? Pues uno ya tiene que decidir en qué vagón quiere estar, ¿no? Si quiere estar en tercera, en segunda o en primera. Entonces, claro, si quieres estar en primera, pues ya sabes que el esfuerzo que vas a tener que hacer, ¿no? Después del curso, pues vas a tener que invertir tiempo, ¿no? Pero sí que en el tren, vamos a decir, este curso te sube y vas a poder hacer cosas como esta o más interesantes aún, ¿eh? Eh, Pues nada, fenomenal. Y sí, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Felipe. Eh, y Pachi, te dejo sí, cierre. nada, pues oye, muchísimas gracias, José Luis, oye, por la clase la clase magistral que nos has dado hoy, que nos ha permitido, pues oye, enseñarle a todos nuestros asistentes, ¿no? Como la parte teórica del RAC, ¿no?
Yo he intentado explicaros, ¿no? Un poco la parte práctica, ¿eh? Y bueno, espero que os haya gustado y que le podáis sacar partido. Nos habéis hecho muchísimas preguntas, ¿vale? Tenemos las preguntas, ¿vale? Nos hemos quedado con las preguntas. Si tenéis alguna adicional, nos la podéis enviar por mail a info@ia.es, ¿vale? Intentaremos responderos a todas. Y bueno, agradeceros que hayáis asistido y bueno, y esperamos que le podáis sacar partido vamos a decir, a lo que hemos estado viendo. Y también, bueno, pues oye, José Luis y yo, pues os esperamos en el curso también, a aquellos que os decidáis, a aventuraros en todo este mundo, ¿eh? Nada, un placer. Muchas gracias.